Boa tarde a todos. Em nome dos organizadores e dos parceiros que fizeram com que o ENGEC pudesse acontecer, agradecemos a sua presença. O ENGEC hoje está em sua terceira edição. Importante ressaltar que essa edição é recorde em inscrições. E pudemos perceber durante a tarde de hoje... tá. Obrigada. Tá bom o texto, pelo menos? Tá, né? Fala as universidades. Opa. Boa tarde a todos. Em nome dos organizadores e das universidades parceiras, gostaria de agradecer a presença de todos. O ENGEC está em sua terceira edição e é importante ressaltar que essa terceira edição teve recorde de inscrições. Durante a tarde de hoje, diversos resumos expandidos foram apresentados e nós gostaríamos então de trazer a palestra de abertura para que todos pudéssemos juntos assistir. Essa palestra de abertura, ela vai ser ministrada pelo professor da Universidade Pontifícia Bolivariana, professor Lewis Charles Quintero Beltrán. O título da palestra é Governança como Estratégia Competitiva e de Sustentabilidade. Conforme mencionado, o professor Lewis Charles Quintero Beltrán é professor da Universidade Pontifícia Bolivariana. Dessa forma, a palestra será proferida em espanhol. Assim, peço a todos que abaixo há um link onde podem... um status onde podem colocar para traduzir. Então, podem ter aí a tradução simultânea da fala do professor Lewis Quintero Beltrán. Gostaria, então, de apresentar o professor. O professor Lewis é coordenador nacional do mestrado em administração da Universidade Pontifícia Bolivariana, na Colômbia. Universidade essa que tem diversas unidades no país. Ele possui uma vasta experiência profissional, possui graduação em Engenharia de Produção e Qualidade, MBA em Alta Gestão. Tem 2 mestrados, um em Administração e outro em Filosofia. Além disso, 2 doutorados, um doutorado em Administração e outro em Filosofia. Essa formação multidisciplinar faz com que ele possa enfrentar os desafios de negócio em uma perspectiva mais abrangente, o que colabora para o tema. Além disso, tem responsabilidades como coordenador nacional dos cursos de mestrado da Universidade Pontifícia Bolivariana e também ocupa o cargo de coordenador da área gerencial e organizacional nos programas de pós-graduação da mesma. Como professor, ele ministra aulas na Faculdade de Economia, Administração e de Negócios. O foco são nos processos gerenciais, produtivos e na qualidade das organizações. Sem mais delongas, passo a palavra, então, ao professor Lewis. Boa noite, professor Lewis, como vai? Um cordial saludo, Aline, desde Colômbia. Boa tarde para todos. Qué grato es para mí estar con ustedes. Para mí siempre será grato compartir con un país hermano como lo es Brasil, el cual disfruto muchísimo cuando tengo la oportunidad de estar, como fue hace ya 3 meses más o menos, en el cual estuve presente compartiendo contigo, Aline, y con los demás profesores. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos.
Muy bien, me han invitado, me han invitado a hablar de un tema que por demás viene teniendo fuerza en todo el contexto mundial y es el tema de la gobernanza. Y quiero que lo entendamos desde un aspecto muy amplio de lo que es el contexto de la organización y cómo algunos elementos que en el entorno están, nos toca para entender cómo ese criterio importante de la gobernanza se convierte en una estrategia competitiva y sostenible. El primer elemento que quiero hablar es que hoy la realidad del mundo nos ha llevado a entender que nos movemos en un entorno VUCA y en un entorno BANI. Y que las organizaciones desde este contexto han encontrado una serie de oportunidades en lo que hemos llamado mercados globales, pero que de igual manera que tenemos retos en relación con esos contextos, también hay unos elementos que impactan desde lo público y desde la cultura corporativa como un elemento determinante en la organización de hoy. Un elemento, el BUCA, el cual se trabaja desde la estrategia de la compañía, y el BANI, que hace parte de esa relación o de esas mal llamadas, digo mal llamadas porque creo que no deberían ser así, habilidades blandas en la compañía. Por demás, pues es claro que no es fácil trabajar el concepto de liderazgo, trabajar el concepto de trabajo en equipo, trabajar amplitud perceptual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que como contexto hay que entenderlo y además de allí, desde un adecuado direccionamiento de la organización, lo que hemos llamado gobernanza, lograr llevar la organización a niveles superiores, a nuevos mercados y encontrar nuevas posibilidades también para la empresa. Pero ¿cómo entender desde la gobernanza estos conceptos? Y empecemos hablando de la volatilidad. La volatilidad como una posibilidad también de elementos de desarrollo para la compañía. Y esa volatilidad debe ser entendida frente como esa capacidad que yo tengo como organización, ¿no? Para responder a algo que es inherente a la labor misma de la compañía hoy y es el contexto del cambio, ¿no? Una relación que hay allí. Generar estrategias conociendo eso que hemos llamado la velocidad con la que los cambios hoy se producen, pero además evaluar también la capacidad que como organización tengo para dar respuesta a esos cambios. Y esa relación que se da a partir de allí es lo que en la compañía permite generar estabilidad. Estabilidad. Pero para eso necesitamos que la capacidad de los directivos que están allí en la organización pues sean mayor que, decir, que tengan una capacidad de gobernanza importante en toda la estructura de la organización. Primer elemento entonces importante a trabajar, el tema de la volatilidad. Entendiendo que hoy el entorno está en una constante transformación. Y eso, señores directivos, es razón suficiente para que una organización en el siglo XXI no se detenga en este proceso de evolución. La organización no puede estar estática. La organización y sus directivos no pueden quedarse en un solo momento. Y esto porque, pues el entorno, así como se generan oportunidades en una aldea global, pues también se han generado o se han empezado a dar también una serie de situaciones complicadas para la compañía, algunas problemáticas que también deben ser analizadas y trabajadas desde la alta dirección por todo el equipo y los demás equipos que conforman la compañía o la organización. Segundo elemento, el concepto de la incertidumbre. Cuando hablamos del término incertidumbre en el contexto VUCA, hacemos relación a esa poca capacidad que tenemos como organización de pensar en el futuro.
Y aquí hay que hacer un alto en el camino, señores, y decir, es que el futuro no se debe padecer, el futuro se debe construir. Y yo construyo el futuro a partir de entender mi presente, pero además de conocer mi pasado. ¿Cuáles fueron aquellas lecciones aprendidas que quedaron en mi organización y que mi equipo directivo tiene, para lo cual esto puede ser un cimiento importante para proyectar el futuro de la organización? Es que la gobernanza debe permitir, señores, también entender en prospectiva mi organización. Y esa prospectiva, esas variables, no son ajenas ni a Brasil, ni a Colombia, ni a Chile, ni a los Estados Unidos, ni a Europa. Están ahí. Y por momentos son las mismas variables en los mercados en los cuales nosotros estamos. Es el momento de realizar una planeación estratégica, pero clara. Cuando no tenemos claridad, señores gerentes y señores directivos, de la capacidad de responder ante estas necesidades, ¿no?, que tenemos hoy y que se presentan en nuestras organizaciones, la planeación estratégica empieza a tambalear, ¿no? No es tan clara. Pierde de alguna manera objetividad y pierde seguridad. Y entonces allí se ve reflejado esa incapacidad gerencial para proponer de parte de la alta dirección estrategias de impacto. Miren, algo importante, y aquí hay que hacer un alto en el camino frente al tema de la incertidumbre. La COVID-19, por allá, la pandemia que vivimos en el año 2020 y 2021, nos mostró la fragilidad gerencial de nuestras organizaciones. Nos mostró la poca capacidad que en algunos directivos se tenía en el conseguir que la organización caminara o estuviera o navegara mejor sobre algunas aguas que no son nada agradables. La planeación que se tenía era frágil y eso se vio reflejado allí. Cuando teníamos un alto grado de incertidumbre, directivos sin capacidad de dirección. Y fallaron todas las estrategias que inclusive nosotros los académicos enseñamos en nuestras aulas de clase. Enseñamos prospectiva a través de la teoría de Godet y demás, la caja de herramientas de Godet, enseñamos planeación, enseñamos estrategia, aquello y lo otro, pero no fue suficiente para enfrentar una situación como la que se presentaba para esa época. Solo es un ejemplo de situaciones de incertidumbre, de impacto, ¿no?, que nos mostraron en ese momento las organizaciones frágiles, ¿no? Hoy hablamos de un concepto que a mí me gusta muchísimo y es el concepto de organizaciones líquidas, ¿no? No es tema de este conversatorio, de esta conferencia, que espero en algún momento poder ahondar un poco, pero ese concepto de organizaciones líquidas frente a estas realidades que hoy vivimos, pues deberíamos empezar a trabajarlos desde ya para lo que viene, para la organización siguiente, como lo he definido. Entonces se hace necesario analizar cuándo yo debo utilizar el pasado de la organización para pronosticar mi futuro. No podemos seguir viviendo del pasado. No podemos seguir viviendo del pasado. Las organizaciones por momento y sus directivos, ¿no?, en el tiempo pasado viven, en aquella época, en aquel momento. No, hay que entender que el entorno es cambiante. Y miren algo, hoy hablamos del concepto de sociedad 4, de la revolución 4.0, y ya Japón nos propone el concepto de la sociedad 5.0. Es decir, no nos hemos terminado de adaptar a ese concepto tecnológico cuando ya en otra parte del mundo nos dicen, no, mire, no es lo tecnológico simplemente, es también el factor humano lo que debe estar allí. Eso quiere decir que la capacidad de quien dirige las organizaciones deben
tener una mayor amplitud para entender esas posibilidades desde el talento humano que está involucrado en cada una de las organizaciones y de los procesos de las mismas. Siguiente elemento, la complejidad. Y la complejidad nos lleva a trabajar o mejor, a entender esa búsqueda de posibilidades que tenemos hoy para las organizaciones, pero además de la adecuada estrategia que se debe formular. Pero eso, como nos hemos enfrascado en esa situación y además en algo que no ha sido tan conveniente para las compañías, y es el ejercicio mismo del resultado. Nos hemos desgastado en el tema del resultado. Y claro, eso hace que no se contemplen otro tipo de posibilidades, ¿no?, que tenemos al frente, sobre todo en la línea en la línea de la alta dirección, donde hay un elemento determinante allí, y es la capacidad de tomar decisiones y de proyectar las organizaciones, ¿no?, en términos de calidad, en términos de innovación, en términos de productividad, en términos de conocimiento, como elementos determinantes de la organización del siglo XXI. Y el pensamiento complejo, entonces, señores, pues nos abre una posibilidad o se convierte en una alternativa para usted como directivo. Como esto también es académico, ¿no?, pues yo los quiero invitar a que lean a Edgar Morin, ¿no?, que habla del pensamiento complejo, ¿no? El pensamiento complejo, como lo titulaba yo en mi tesis doctoral en su momento, el pensamiento complejo como capacidad para la toma de decisiones gerenciales. Es que la complejidad no debe ser entendida como el caos, ¿no? La complejidad debe ser entendida como una posibilidad para las organizaciones. Y cuando y para los entornos donde nos movemos, sociales, políticos y demás, y cuando eso ocurre, pues la mirada cambia y la estructura misma de la organización se hace un poco más flexible para que pueda entonces adaptarse a estas realidades. La globalización entonces, señores directivos, ha traído consigo también la globalización de los problemas. Pero hoy las organizaciones, desde el concepto mismo de la complejidad, deben entender esas relaciones que se dan entre el adentro y el afuera de la compañía. No podemos olvidar que lo que pasa en el adentro se ve reflejado en el afuera de la organización. Entonces, no es simplemente el concepto de la innovación, es también el concepto de la cultura organizacional, es el concepto del clima organizacional, cómo lo hacemos allá dentro de la organización, lo cual se ve reflejado en nuestros productos y servicios, por ejemplo, pero también en la forma en que nuestro personal, nuestro talento humano, muestra el sello de cada una de nuestras organizaciones. Y un cuarto elemento en este concepto de la gobernanza, la ambigüedad. Y esa ambigüedad se da por la falta de análisis que se da no solamente porque no tenemos la información suficiente, sino también porque la volatilidad, la complejidad, ¿no?, elementos que hacen de este entorno buca, no la entendemos, no la asociamos frente a la realidad de nuestras organizaciones. Entonces, son cuatro elementos importantes que hay que tener en cuenta desde este contexto de la gobernanza: la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Ahora, esto hay que trabajarlo en nuestras compañías. ¿Desde dónde? Desde la estrategia de la organización. Estrategias que permiten entonces allanar el camino, construir el camino para proyectar la organización y llevarla a cumplir ese propósito superior, ¿no?, que es necesario. Ahora bien, si la gobernanza implica entonces que se trabaje desde el ámbito duro de la organización, pues hoy adicionamos algo más, y es el BANI. Pero
¿cómo dejar pasar este momento, ¿no? Del buca cuando hay otra letrica o otra palabrita más que es necesario reflexionar. Buca más H, es decir, hiperconectados. Hoy en nuestras organizaciones, ¿no? Estamos hiperconectados. Además porque aprendimos también de las bondades de la tecnología. Bondades que sin lugar a duda a las organizaciones las llevó a unos contextos distintos, ¿no? De eficiencia, de eficacia y de efectividad, y que las hizo reflexionar además frente al manejo de muchas labores dentro de la empresa y cómo conectarse en otros entornos incluso. Entonces, el tema de la hiperconexión es otro elemento importante dentro de este contexto buca. Ahora sí, entonces abordemos el BANI. El BANI como una posibilidad de crecimiento. Y aquí hacemos referencia del BANI. Hacemos referencia a aquello que es quebradizo. Los elementos frágiles se rompen con facilidad. Si entendemos que la organización es un sistema y como sistema se genera entropía, ¿no? Una de esas leyes, es decir, desorden, pero también se genera otro elemento importante y es la cohesión, ¿verdad? Sinergia y entropía. La entropía, desorden, la sinergia, la suma de totalidades, ¿no? La suma es la construcción del rompecabezas. Pues ahí, ¿no? Ahí se dan dos elementos importantes sobre los cuales debemos trabajar. Esto varía de acuerdo a qué? A las situaciones que se presentan en las realidades distintas que tenemos en nuestros contextos. Y la organización es invitada también a hacer un alto en el camino y a reflexionar frente a cosas. En ocasiones en nuestras empresas, en el afán de mostrar fortalezas, ¿no? Nos mostramos sólidas, nos mostramos fuertes, ¿no? Y eso hace que desde la alta dirección se tenga un exceso de confianza. Pero la verdad es que la falta de análisis al interior, ¿no? Hace que no conozcamos otras realidades. Es decir, entender que hay unos aspectos frágiles al interior que debemos solucionar. El elemento ansioso, el entorno BANI, señores, genera temor. Y genera temor en la realidad de la organización. Y esto es porque las compañías en los diferentes contextos se enfrentan a diversas situaciones que por demás muchas de ellas no son familiares. Son situaciones que no se esperan, ¿no? Y que llevan inclusive a perder el rumbo. Nos desacomoda, nos mueve, ¿no? De esa zona de confort. Recuerden algo importante, la incertidumbre es enemigo de la ansiedad, al igual que el sentimiento de impotencia, ¿no? Eso, en un entorno en el cual la ansiedad hace parte del día a día, una decisión nos puede llevar a un resultado que no es el esperado. Y eso hace que usted, como directivo, no se atreva a tomar decisiones de impacto. Y eso conlleva la pérdida de oportunidades para la organización. Por eso, un elemento determinante en este concepto de lo ansioso es saber qué información tengo y qué tan importante es esa información para tomar decisiones en la organización. Y un siguiente elemento, lo no lineal. El entorno no lineal debemos entenderlo como ese en el cual no se da una relación directa entre eso que hemos llamado la causa y el efecto. Y eso también permite desestabilizar la organización. Incluso son situaciones que, aunque pequeñas, ¿no? Pero con un impacto importante, conllevan a tener un efecto de urgencia. Y esto nos hace pensar de la importancia de tener una visión sistémica, ¿no? Que nos permita ser flexibles ante este tipo de situaciones. Visión sistémica como un elemento determinante. Ahorita hablábamos del concepto o mencionábamos la palabra amplitud perceptual.
entender el mundo en términos de posibilidades. Y hoy nos dicen, mire, es que lo no lineal en las organizaciones hace que nosotros, ¿no?, pues la repensemos y entonces entendamos cómo esa visión sistémica puede lograr que yo genere estrategias las cuales se conviertan en estrategias competitivas para la organización. Un pecado que hemos tenido en América Latina, ¿no?, y es que no hemos trabajado en realidad lo suficiente sobre ventajas competitivas. La verdad es que hemos trabajado más sobre estrategias comparativas y la realidad del mundo hoy nos invita a que reflexionemos y nos dice, mire, es que no es suficiente en un contexto no lineal trabajar solamente con estrategias competitivas. Hay que trabajar también sobre estrategias colaborativas. Y voy más allá. El tema de la importancia de entender cuál es el modelo de negocio que tenemos estructurado en nuestra organización. ¿Cuál es ese modelo de negocio que nos permite a nosotros, ¿no?, impactar en la organización, en el adentro y en el afuera de ella? No es suficiente entender el modelo de negocio como la posibilidad de mover la caja registradora, de captar recursos. No, no, es la integralidad de lo que es la compañía. Y lo incomprensible, la complejidad hace parte del mundo de la organización. Hoy se tiene la posibilidad de acceder a datos. La pregunta que hay que hacer es, ¿qué interpretación estamos dando del dato? Hoy, pues las directivas, ¿no?, desde esa capacidad de gobernar, deben tener una habilidad importante para lograr interpretar el dato, ¿no?, y generar la estrategia suficiente que les permite tomar las decisiones, ¿no?, en razón de esa visión de organización, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono el dato? Porque pues hoy donde estamos infoxicados, perdónenme, espero que me entiendan el término, pero lo voy a aclarar, es esa cantidad de información que nos llega todos los días a nuestro computador, a nuestro teléfono celular, allí o allá, pero qué tanta en realidad, qué tan Pedimos alguns instantes para que a conexão do professor Lewis Bertrand possa se restabelecer, mas acredito que pontos importantes aqui foram colocados, como, por exemplo, ele menciona que um líder, ele não se decreta, ele se reconhece, né? Ele é reconhecido, né? Então, acho que ele colocou algumas, o que ele, né, em espanhol nós chamamos de habilidades blandas, então, algumas habilidades requeridas por esses novos líderes. Então, isso eu acho que fica um ponto para que nós possamos refletir sobre esse assunto. Além disso, chamo a atenção para o último slide em que ele comentava agora sobre a questão da incompreensão. E aí ele menciona a importância de nós obtermos dados, mas mais do que isso, sabermos lidar com esses dados, poder comunicar isso para a equipe, né, ou para a empresa, ou para uma questão global. O importante aqui é que nós estamos em uma instituição de ensino superior. Sendo assim, a forma de retirar esses dados, trabalhar esses dados, nós o fazemos e ensinamos com maestria. Então, é sempre importante ressaltar o papel da instituição de ensino dentro da sua missão, com a missão de ensino, pesquisa e extensão, para que nós possamos fazer essa comunicação e essa utilização correta dos dados em um contexto
que foi mencionado também pelo professor Lewis, que é o contexto do mundo bunny, né? Essa questão não linear. Então, creio que isso sejam pontos que nos deixam aí refletir um pouco mais sobre o tema. Um outro ponto importante que eu não mencionei aqui, né, ao início da fala, é que ao final da palestra proferida pelo professor Lewis Quintero, que, por favor, façam perguntas no chat, para que a gente possa responder a todas elas com tranquilidade. Vamos aguardar mais um instante. Então, eu vou retomar a minha fala inicial. Agradeço a presença de todos aqui na palestra de abertura. O INGEC, esse ano, teve seu recorde no número de inscrições. Hoje, no período da tarde, tivemos a apresentação dos excelentes resumos expandidos que foram aceitos dentro do processo. Na tarde de amanhã, nós continuamos com a apresentação dos resumos expandidos e teremos também no período da tarde mais uma palestra com o tema sendo um professor convidado. Na sexta-feira, retornamos aqui. Professor Lewis. Ofrezco disculpas, hubo un apagón y nos quedamos, pero volvimos, aquí estamos. Perfeito. Nós estávamos... o senhor comentava sobre a questão da incompreensível. Estávamos falando sobre o ponto de incomprensibilidad. Usted habló sobre la importancia de si obtener datos y sobre la importancia de saber manejar estos datos, hacer la comunicación con estos datos, y en este contexto de un mundo bunny. Sí, por favor. Voy a compartir de nuevo mi presentación, no sé si allí ya la está. Ok, muchas gracias. Sí, estamos Ofrezco disculpas a todos. Ok. Muy bien. Listo. En este momento. Hola. Sí, le escuchamos. Está en la presentación a línea. Por favor, qué pena. Não logramos mirar a pantalla que você estava antes, quando você falava anteriormente. Então, agora estamos com uma pantalla que só habla sobre a... Se cayó. Só mais um instante. Então, por favor, se tienen alguma pergunta, você pode poner acá, que depois vou levar estas perguntas para o professor Luis Quintero. Quero agradecer acá a audiência. Podem mirar que há pessoas que falam em espanhol acá. Os brasileiros estão acá também. Então, gracias por la presencia de ustedes todos. Vamos a ver.
Mil disculpas, Aline. No, regresamos. Aquí estoy. Sí, listo. Puedo mirar la primera pantalla. Ok. Muy bien. Voy a adelantar hasta donde estábamos. ¿Estamos todos de nuevo? Estábamos en la incomprensibilidad. Ok. Esto. Ok. Listo, perfecto. ¿Continuamos? Podemos, Rafael? A gente está ao vivo? Deixa eu ver. Sí, podemos. Ok. De nuevo ofrezco disculpas. El tema tecnológico, como lo decía, no está inventado del todo. Entonces, nos ocurren este tipo de cosas. Pero aquí estamos con ustedes de nuevo. Venía hablando entonces del concepto de la complejidad. Y decía que la complejidad hace parte del mundo de la organización. Y que en realidad la situación problemática surge cuando esas explicaciones que entregamos son simples y se toman decisiones equivocadas. Y no estoy diciendo con esto que la simplicidad no sea importante, claro que sí. De hecho, hay un texto que quiero recomendar acá, se llama El poder de lo simple. ¿Mm? El poder de lo simple. Lo que ocurre es que para ser simple en las decisiones de la organización y en la capacidad misma de gobernanza, implica tener datos importantes y claros y además verdaderos que tengan un sustento claro para tomar decisiones de impacto. Entonces, el tema del BANI y del BUCA en la gobernanza lo entendemos desde que el primero lo trabajamos en lo duro de la estrategia de la compañía y el BANI lo trabajamos entonces en las habilidades blandas de la organización. Ahora bien, entonces podrá surgir alguna pregunta y es, ¿cuál es esa posibilidad o cuáles son esas estrategias que yo debo realizar como directivo y desde la capacidad misma de gobernanza para direccionar una compañía? Primero, simplemente algunas. Una creación de sistemas resilientes. La resiliencia es un elemento determinante en la organización de hoy, ¿no? Y desde la gobernanza. Pero no solamente con ello, la resiliencia, la adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad como otro elemento allí que impacta a la organización. Es creación de sistemas resilientes con capacidad de adaptación ante unos contextos como los que tenemos hoy. Estrategias a corto plazo, y a mediano, pero además con una revisión continua. Algo que es importante y es la generación de entornos de confianza. El entorno de confianza, la capacidad que yo como directivo también debo, o como equipo directivo, debo tener en la organización para delegar, ¿no? Y la focalización. Cuando no tenemos un foco claro, las organizaciones no saben hacia dónde va. Y el elemento mismo de la gobernanza, ¿no? Con todo lo que implica evaluar el adentro y el afuera, va perdiendo su rumbo. Y obviamente tener una visión global. Mi visión no es este pedacito, este espacio en el cual me muevo. La visión hoy debe ser general, debe ser global en estos entornos como los que hoy nos presentan las realidades que vivimos. Y obviamente el tema de la intuición. Y junto con ello, aquello de la visión analítica, ¿no? Visión analítica. Ahora, simplemente allí son entornos, elementos y realidades sobre las cuales debemos trabajar. Entonces, la gobernabilidad que hace referencia a la legitimidad de la acción que se da también del Estado basada en su capacidad para responder, ¿no? Frente a unas demandas sociales. Y alguien dirá, pero ¿y entonces qué hacemos aquí hablando de organización? Pues porque la organización es uno de los elementos de desarrollo en este contexto social, ¿no? Las organizaciones permiten desarrollo, las organizaciones permiten ser
sustentables en el tiempo y ser sostenibles, sobre todo en unos sistemas sociales como los nuestros, ¿no? Que tienen particularidades. Y ojo con algo, no es simplemente un tema de gobierno, ¿no? Es un tema de todos y cada uno de los directivos que están al frente de la organización. Pero hay un elemento que hay que sumarle a este tema de la gobernanza y es el tema de la ética como un elemento también de impacto. Hoy andamos con un ejercicio en algunos sectores empresariales y sociales y es que la ética debe ser un elemento importante para tomar decisiones. Y si lo miramos desde la organización, pues hay un montón de personas allí involucradas, accionistas, proveedores, consumidores, ¿no? Lo cual nos permite entender que ese comportamiento ético y sostenible de la organización se impacta desde allí, ¿no? Temas como cuáles hay que dar discusión y entenderlos desde la ética y desde esa gobernabilidad o esa gobernanza. El tema de la corrupción. Hay un autor argentino que habla de la ética, ¿no? Se llama, es de apellido Klicksberg, y tiene un texto que los invito a que lo lean, se llama Más ética, más desarrollo, ¿no? Más ética, más desarrollo, ¿no? ¿Qué tanto se puede lograr desde el elemento de la gobernanza si se practicara la ética como un elemento determinante dentro de la misma? Se evitaría muchos casos de corrupción. Ustedes lo han vivido en su país y aquí también en Colombia, en América Latina y en el mundo. Ningún país ha sido ajeno al tema de la corrupción empresarial, social, política y demás, ¿no? Elementos de ese tipo, corrupción, el impacto de las actividades corporativas en el aspecto ambiental. Ustedes en Brasil, como nosotros en Colombia, ¿no? Tenemos un pedazo de corazón en la Amazonía. Por ejemplo, la Amazonía como un pulmón del mundo, que así es considerado, pero ¿cuánto la afectamos y cuánto la afectan algunas organizaciones? ¿No? Las condiciones de trabajo. Y aquí no voy a hablar de exagerarnos en situaciones, simplemente lo que hablo es de unas condiciones dignas para el empleo. Y obviamente hay que trabajar dentro de la estructura de la organización de lo que hemos llamado las cadenas de suministro sostenibles. Y aquello que hemos llamado también los ESG, que corresponden a aquellos aspectos que trabajamos desde la sostenibilidad dentro del tema ambiental, social y de gobernanza corporativa. Y hemos vivido, junto con ello, pues algunos elementos que no han sido los más positivos para nuestras organizaciones. Y es que los escándalos corporativos han dado lugar a numerosos movimientos, ¿no? De activismo que cuestionan el papel corporativo en la sociedad. Pero no es gratuito, eso no es por casualidad, ¿no? Entonces, la gobernanza corporativa, señores directivos que me escuchan hoy aquí y señores empresarios, ¿qué debe permitir? Debe permitir liderazgo, ¿no? El liderazgo entendiendo que no solamente para la organización, sino para sus directivos. Y algo importante, el líder no se decreta, el líder se reconoce. Segundo elemento, toma de decisiones responsables, ¿no? La toma de decisiones responsables invita también a que desde la gobernanza se asuma también las consecuencias de las mismas. Transparencia, rendición de cuentas y, por supuesto, trato equitativo, tanto dentro de la compañía como en el entorno, es decir, como lo llamamos en otros momentos, los famosos stakeholders, ¿sí? Ahora, ¿y entonces qué pasa con ese gobierno corporativo? ¿Cómo entenderlo? Pues ese código, aquí hay una definición, abro comillas, y me permito leerla, nos invita a que es el sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas, bajo unos elementos de ética, ¿no? Responsables, y donde la junta directiva tiene un impacto determinante, ¿no?
es que una junta directiva en las organizaciones que se rige bajo unos principios claros de gobernanza requiere cimentar asociaciones de beneficio mutuo, pero además también compartir el valor con las partes interesadas. Eso hace parte hoy de entender la importancia de esa junta directiva en el siglo XXI, ¿no? Es que una tarea, señores directivos, desde la gobernanza, ¿no?, que es importante, es asumir y entender, ¿no?, la extensa y heterogénea gama de partes interesadas, y cada uno seguramente con objetivos distintos y con intereses y demandas. Ahora, nuestra habilidad desde aquí es poder juntar, ¿no?, en elementos comunes frente a un propósito establecido, ¿no? Claridad en valores, en misión y en la estrategia de la compañía. Entonces se hace necesario y con urgencia incluir hoy aspectos éticos y factores de impacto como lo son los ambientales, los sociales y demás en la organización del siglo XXI. Y entonces, ¿cómo entender el concepto de sostenibilidad? Pues hay que entenderlo como una oportunidad, ¿no? No solamente, ¿no?, para entregar un informe, sino también como una posibilidad de marketing, ¿no?, que es de impacto, no solamente como un inconveniente costoso, como se piensa en algunos contextos. Entonces, la organización, señores directivos, de acuerdo a la perspectiva que tenga y como entidad sostenible, ¿no?, debe hacer la parte de sus estrategias de marketing, además de convertirla, por supuesto, en un insumo determinante de relacionamiento con todos los stakeholders. Y desde ahí, esa realidad se va a convertir entonces en una ventaja competitiva, ¿no?, que permite, por supuesto, reducir costos, reducir riesgos, ¿no?, pero también aumentar ingresos e impactar en aquellos aspectos intangibles como lo son la reputación y la lealtad de sus clientes. Empresas como Unilever o Natura, que son muy propias de ustedes, han fortalecido sus marcas gracias a su sólido gobierno corporativo y de sostenibilidad. Pero también hay que pensar en aquellas organizaciones que se han equivocado, ¿no?, y que han traído consigo desastres ambientales y sociales. San Marco, por ejemplo, ubicada allá en Bento Rodríguez, en Brasil, ¿no?, o por ejemplo el derrame de la plataforma eh, en el Golfo de México, hacen parte también de fallas, ¿no?, que hemos tenido desde el modelo mismo del concepto de la gobernanza en la organización. Y ha pasado allá en Brasil y ha pasado también en Colombia. Aquí tenemos un tema que una refinería que se llama Reficar, de una petrolera muy grande, Ecopetrol, que también dejó mucho que desear en un tema de gobernanza corporativa. Entonces, señores gerentes, para lograr que la sostenibilidad impacte la gobernanza y logre convertirse en una ventaja competitiva, debe ser parte de las discusiones de la alta dirección, ¿no? Y convertir esto en acciones puntuales. Se hace necesario también convertir la innovación en cultura de la compañía, en un liderazgo reflexivo, ¿no?, que nos invita a eso de que hay que hacer negocios como siempre. No, hoy la realidad nos invita a que el concepto de la innovación migre también y lo entendamos de buena manera. Es decir, la innovación debe ser entendida como medio y no como fin. Se nos olvida que ese producto innovador, ese servicio innovador, hace parte de unos elementos de un proceso innovador, pero no, lo dejamos para lo último. No, hay que romper ese modelo mental, ¿no? Y el concepto de transparencia y compromiso. Transparencia y compromiso. Es que la gobernanza sostenible, señores, se ha convertido en un factor determinante para los negocios de hoy. Y eso es razón suficiente para que en ese marco de referencia y de estándares se entiendan que hay posibilidades de trabajar más allá de una norma cualquiera, ¿no?, que entendemos. Hoy tenemos el GRI, tenemos el SAPS, el International, por ejemplo,
hoy nos muestran un reporte integrado importante de sostenibilidad, el índice de sostenibilidad Dow Jones, ¿no? El que ustedes manejan, el B3 en Brasil. Obviamente simplemente son eso, ejercicios, ¿no?, de estándares que hoy tenemos, que tanto estamos entonces trabajando con esos estándares. Las organizaciones, ¿no?, que se comprometen con un ejercicio de gobernabilidad sostenible, ¿qué logran? Pues logran aspectos como estos. Primero, pensar estratégicamente. Y la estrategia va mucho más allá, pensar estratégicamente va mucho más allá del desarrollo de un plan estratégico a 5 o 10 años. Pensar estratégicamente como primer elemento. Segundo, crear un entorno en el que se fomente la innovación. Y la innovación concebida a partir de valorar el conocimiento, ¿no?, en cada una de las áreas donde está la organización y en el afuera también. Por eso la co-creación tiene un impacto importante también allí. Y lograr que esa sostenibilidad se integre con los objetivos de la organización. No puede ser, señores, que entendamos o que nos dediquemos a entregar los informes de sostenibilidad cada año, aparte de la realidad de ese objetivo que tiene la compañía. Es que debe ser parte de la cultura misma de la organización. Si esto no lo logramos entender como un objetivo estratégico, no nos estamos equivocando. Y además, ser proactivos. Somos un poco reactivos o somos muy reactivos. Entonces, claro, esa proactividad no tiene sentido. Y voy más allá, y es, si somos reactivos, pues entonces, ¿qué objeto tiene la planeación? Se pierde el sentido mismo de la planeación. Y termino, para ser muy juicioso con mi tiempo, con este párrafo, ¿no?, de la directora de ventas de América Latina, ¿no?, de alguna organización, y dice, no solo abro comillas, no solo hablamos de seguridad y organización, sino de accesibilidad e innovación. Es vital que las empresas cuenten con un sistema que les permita definir y ejecutar la agenda y las actividades de la junta directiva, incluidas tareas como asignar estrategias a corto y largo plazo, elegir a un presidente y director ejecutivo, determinar las compensaciones y evaluar las oportunidades y riesgos, aún sin una conexión a Internet. Cierro comillas. Miren, hay que también aprender a repensar las organizaciones desde la desconexión. Hoy donde todos estamos siempre conectados. La organización, ¿no?, y la capacidad de gobernanza de las mismas debe ser también repensada, ¿no? Debemos adecuarnos sin necesidad de eso, de esa conexión, porque eso nos va a permitir ahondar mucho más en situaciones de impacto y en dolores que tenemos al interior de la compañía y que además impacta el afuera de la misma. Muchas gracias por haberme escuchado. Ofrezco disculpas pues por el momento de interrupción y quedo abierto a las preguntas que bien tengan. Profesor Lewis, gracias por tus palabras, gracias por tu presentación. Fue una charla muy importante para que nosotros podamos hacer una discusión sobre el tema. Entender las diferencias entre los contextos VUCA del contexto BANI. Un otro punto es entender que la sostenibilidad es una motivación para el liderazgo, un liderazgo más reflexivo. Un otro punto es que la sostenibilidad, como usted mismo dijo, hay la necesidad de hacer parte de la cultura de la empresa y del modelo de gestión. Entonces, creo que puntos como este nos hacen reflejar sobre el tema y gracias por la forma con que presentó para nosotros. Voy a pasar una pregunta que tenemos en el chat acá para que usted pueda hablar con nuestra
Audiencia. La primera pregunta es del profesor Cubo. El libro Antifrágil, que es de Nassim Tablet, afirma que no basta con que las organizaciones sean resilientes. La resiliencia se trata de soportar la presión y volver. Entonces, solo un instante, que la pregunta subió aquí con una otra, disculpe. Así, es necesario que nosotros tenemos conocimiento de cómo la volatilidad y la complexibilidad y se tornar mejor antifrágil. As organizações, la pregunta es esta. Las organizaciones resilientes están siendo sustituidas por las organizaciones antifrágiles. No basta, y para el doctor Cubo un cordial saludo desde Colombia, ¿no? Pues no basta con que las organizaciones sean resilientes. Eso de aguantar o de soportar, como lo dice él, llega un momento en que rompe, ¿no? ciertos elementos de la misma. No, hay que generar la estrategia que le permita, ¿no? dar un paso más allá. Y esa estrategia, ¿no? después de evaluar los factores mismos sobre los cuales se están viendo afectada la compañía, pues deben desarrollarse a partir de una estrategia competitiva de impacto, ¿no? Pero no es simplemente el soportar. La organización que soporta con el tiempo tiende a desaparecer. No, decía al comienzo, no es soportar, es construir, ¿no? Construir capacidades para enfrentarse a nuevos retos en el contexto en el cual estamos. Gracias por tu respuesta. Y ahora tenemos una segunda pregunta. Sabemos que es del profesor Silvio. Sabemos que, del profesor Silvio Misiotti. Sabemos que los cambios en la cultura organizacional toman tiempo, sin posibilidad de precedir un cumplimiento en esta área. La pregunta a usted es, ¿cómo afrontar esta realidad para mejorar la gobernanza competitiva? Cualquier transformación, profesor Silvio, de un cordial saludo, genera impacto. Sí, es cierto que en realidad, en ocasiones, eso tarda un poco, pero en la medida en que involucremos a toda la organización en esos cambios, será mucho más fácil, porque en muchos momentos las transformaciones son obligadas y no hay acción sin reacción. Cuando se presiona el sistema reacciona. Pero cuando yo involucro a mi equipo de trabajo y muestro las bondades, ¿no? y lo que no es tan agradable, pues se hace más fácil de entender. Hay una parábola, profesor Silvio, que es la parábola de la rana hervida, que inclusive la trata en un texto que se llama La Quinta Disciplina. Y dice, ¿cómo hervir una ranita? Es un poquito incómoda, pero para los animalistas, discúlpenme, pero es un ejemplo allí nomás y es, pues simplemente es, coloque el agua, lleve un recipiente a la llave del agua, allí la llena de agua, coloca la ranita allí a temperatura ambiente y luego la coloca en el fogón. Y en esa medida en que hierve el agua, la ranita se va acostumbrando allá, ¿no? Y termina pues hervida allí cocinada. ¿Qué pasa en la organización? Cuando imponemos cosas, el equipo reacciona. Pero cuando yo lo hago parte de la cultura y cuento las bondades y lo voy haciendo partícipe de los logros también, ¿no? Pero también de aquello que no se logra, ¿no? Para poder tener aquello de ese mejoramiento continuo, se hace más fácil. Si se impone, hay el choque de la cultura. Y ese choque de la cultura hace que en muchos momentos, ¿no? Aquellas buenas prácticas, incluso buenas intenciones que tienen desde la alta dirección, no tengan un fin adecuado.
Tenemos acá comentarios como felicitaciones por tu presentación. Hay una persona acá que dijo que el tema es demasiado complejo para esta persona. A ella gustaría que usted hablase un poco más sobre las cuestiones de complejidad en la gobernanza. Si usted pudo poner esto en puntos, ¿qué para usted es la cuestión de la complejidad en gobernanza? Bueno, lo primero es que rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo, pero no quiero tampoco ser abusar allí, ¿no? Cuando se va a la etimología de la palabra, ¿no? De la palabra complejidad, ¿no? La complejidad hace que, pues, es unión de partes, ¿no? Eso es parte, pues, un elemento allí. Y decíamos que la complejidad, ¿no? Es una cualidad, es una cualidad, y que entendemos en algunos momentos a entenderla como algo que es grave, no es tan adecuado, ¿no? Pues no, no es eso, no es eso. La complejidad le permite a uno entender la organización desde este concepto mismo de la gobernabilidad como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de lograr, ¿no? Llevar la organización a un nivel distinto, de entender aquellos sucesos que se presentan en el entorno y poder lograr que la compañía surja o que la organización surja, ¿no? En términos de posibilidades. Simplemente son elementos que podríamos ahondar. Obviamente, hablar de la complejidad implica también creer de alguna manera que es necesario, ¿no? Eliminar eso que hemos llamado la simplicidad, ¿no? Eh, es que la complejidad es un pensamiento que simplifica, ¿sí? Que simplifica, pero que aunque simplifique, integra en sí misma todo aquello que pone orden, que pone claridad, que es preciso desde el conocimiento, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que separar dos cosas, el pensamiento simplificador, pero también el pensamiento, ¿no? Complejo. Ahora, No, dale, disculpe. mil disculpas. No, hay una otra pregunta muy interesante sobre hacer que son cosas distintas. Como por ejemplo acá la persona está diciendo si hay diferencia entre sostenibilidad, que usted dijo a lo largo de la presentación, con el ESG, con Environmental, Social and Governance. Ok, Creo que un punto muy importante de tu presentación es que la distinción es que sostenibilidad es una motivación, pero el Environmental, Social and Governance es el resultado, son las prácticas. Pero voy a dejar que usted hable un poco más. no, es lo que tú dices, Aline, lo que tú acabas de plantear, ¿no? La segunda que tú acabas de hablar es ese elemento, ¿no? Esas buenas prácticas que hoy tenemos en nuestras organizaciones y que es necesario hacer la realidad, es decir, dejar de convertir esto en un simple discurso y llevarlo a la realidad de las organizaciones. Y que eso empieza a tener un impacto muy importante, ¿no? Que no simplemente es ese aspecto allá de la ambiental y demás, no, también en la rentabilidad de la organización, en el nombre de la empresa. Entonces, una cosa va ligada a la otra, no es que vayan por separado, por el contrario, se ponen a conversar unas y otros. Y esa conversación debe nutrir el crecimiento mismo de la organización. Perfecto. Fue una charla increíble, excelente. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar ser parte del INJEC, de la tercera edición del INJEC. Para nosotros fue un placer estar con usted y queremos agradecer. Y sí, déjame ver, solo un instante. Sí.
Nos gustaría entonces decir que gracias por este momento, gracias por tu participación. Esto en REC es más grande que del año pasado por la participación de todos que están acá y principalmente por la charla que tuvimos en este momento. No, muchas gracias, Aline, por invitarme y bueno, pues tú tienes mis datos, mi correo electrónico. En cualquier momento, si hay alguna duda y puedo colaborar en alguna investigación o en profundizar en algunos temas, estoy dispuesto a hacerlo. Muchas gracias y un gran saludo para todos los asistentes. Gracias, Luis. Gracias a todos. Un abrazo.